Padre Santo, Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, gracias te damos, Señor, por convocarnos, por estar aquí delante de tu presencia, delante de tu palabra, Señor. Es lo más glorioso que le puede pasar a una persona, Señor, estar en tu presencia, estar bajo tu palabra, Señor, y atentos para oír lo que tú quieres hablar, Señor. Que podamos ser ministrados por tu palabra, consolados, enseñados, exhortados, edificados, Señor. Que tu palabra pueda levantar nuestra fe, levantar nuestro ánimo, salir de aquí, Señor, corriendo para hacer tu voluntad, Señor. Para amarte, para adorarte y para obedecerte y para compartir a otros lo grande que eres tú, Señor. Lo misericordioso que eres tú, lo maravilloso que eres tú, Señor. Que nuestros oídos estén atentos, Señor, nuestro corazón abierto para recibir tu palabra en esta mañana. Y toda la gloria es solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. 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 Cuando mis hijas eran chiquititas, Alejandra y Sofía, una tenía 1 año y Alejandra por ahí 4 años más o menos, se enfermaron gravemente. De repente empezaron a volar de fiebre y a delirar en casa. Estaban totalmente sacadas, como se dice. Estaban delirando, estaban temblando, fuera de sí. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, fue un domingo de tarde y estábamos en casa. Estaba mi esposa, estaba yo y de repente escucho gritos en la pieza y estaban, ¿qué pasó acá? Y mi esposa quedó en estado de shock, quedó mirando solamente. Y yo agarré a las dos, no sé con qué fuerzas, las alcé así, hermano. Encima yo vivo en un repiso y bajando las escaleras así y agarré el auto, las tiré por atrás ahí, ellas seguían temblando y volando de fiebre. Y me iba al sanatorio más cercano y me iba orando al Señor. Señor, yo no sé lo que pasa acá, pero si se tienen que ir las nenas, queda en tus manos. Yo veía que se iban, o que algo iba a pasar, porque ya no me escuchaban y estaban delirando. No podía hacer nada, solamente llevar al médico y dejar en las manos de Dios. Y llego a urgencias y justamente estaba la pediatra de las nenas. O sea, todo es otra vez Dios en su provisión, ¿verdad? En su providencia. Estaba de guardia la pediatra de las nenas en urgencias. Y miró, les tocó, les revisó y puso una cara que yo no quería que ponga la pediatra. Puso una cara así de preocupación. Y dijo, urgente, le dijo a la enfermera, urgente a mi consultorio. A la cama, a las 2 a la cama, no sé. Y me dijo la doctora que yo me quede ahí, no puedo ingresar, no puedo, hasta acá nomás. Y después me entero que mi mamá me llama y a mi esposa le agarra un delirio y una fiebre también. Yo dije, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué está pasando? Ahora mi esposa está... Y menos mal que estaba papá por ahí y era domingo, entonces estamos todos en familia y papá le trae con mi mamá también, mi esposa delirando y con fiebre en otra habitación. Y mamá entró con mi esposa ahí para ver qué pasaba. Y la doctora no me quería decir qué es lo que pasa, estaban haciendo estudios y estudios y estudios y no me quedó otra entonces que tranquilizarme. No podía hacer nada, los médicos me ataron todo de manos y pies y me senté en un rincón y empecé a orar. No me quedaba otra que orar, no podía hacer más nada. Y empecé a hacerme preguntas, Señor, ¿se van a ir las 3? Así, de una. Me toca a mí eso, que muera toda mi familia en un día.
Y empecé a buscar, a llamar a hermanos aquí, a pedir oración, todo, hasta que es como que pensé en algo, o algo vino a mi corazón diciéndome como que no haga más eso, no haga más eso, buscar ni ayuda humana, ni ayuda médica. Es como que ni la iglesia te puede ayudar, más o menos era. En este momento ni la iglesia te va a ayudar, ni el pastor te va a ayudar. Y vino una frase a mi mente, en ese momento de tanta angustia: Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Entonces descansé en el Señor. Y me bombardeaban las llamadas de los hermanos, ya no atendía más. Porque ¿qué le iba a responder? No sé nada, no sé nada. Estamos orando, estamos orando. Me llovieron los mensajes. ¿Dónde está? ¿En qué hospital? Y ahí me di cuenta que en este momento, en este tiempo, en ese momento la iglesia no puede hacer nada en realidad. Más que orar, y intentaron estar a mi lado, pero yo les negué inclusive que vengan, ¿no? Tranquilo nomás. Porque entendí que era un momento de depender totalmente del Señor. Hay un momento en la vida, hermanos, que puede pasar eso. Y debería ser un hábito en nuestras vidas. Que Cristo sea suficiente. Amén. Para todo. Y fui probado ese día. Pasaron las horas, tuvieron reposo, las 3, las estabilizaron. Se quedaron hasta el martes más o menos. Después de todo el ajetreo, la doctora me explica tranquilamente qué es lo que pasó. Un virus contagioso y letal había entrado en el cuerpo de las 3. No sé cómo no te agarró a vos, me dice la doctora. Y ahí yo vi toda la providencia y la prueba del Señor. Era todo orquestado tal vez por el Señor para probar dónde estaba mi corazón, mi confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Entonces puede haber angustia, hermanos, puede haber una desesperación y no saber qué hacer, pero tratemos de pensar de que Cristo es suficiente. Hasta ese punto Cristo es suficiente. Amén. Hasta ese punto. Le puse como título: la suficiencia de Cristo es la doctrina menos practicada hoy en la iglesia. Y les quiero animar, hermanos, a que Cristo sea suficiente en la teoría y en la práctica. Vamos a ver, hermanos, en Colosenses lo que pasaba en la iglesia de Colosas. En la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 23. Versículo 8 al 23. Y la iglesia de Colosas tenía una particularidad, hermanos. Empezaron a entrar, empezaron a enseñar cosas raras en la iglesia de Colosas. Empezaba a haber una mezcla de enseñanzas con respecto a la doctrina de Cristo. Y lo que quiero traer hoy es que una advertencia y una esperanza. La advertencia es que tenemos que hacer un cerco perimetral en la iglesia del Señor. Hermanos, siempre la iglesia debe estar alerta, porque siempre se puede introducir malas enseñanzas o enseñanzas heréticas. Existen enseñanzas secundarias que no son pecaminosas, que podemos estar en desacuerdo en algunos puntos, pero no afecta a la salvación o la vida eterna de la iglesia. Pero sí existen herejías. Y en Colosas estaban entrando una ensalada de herejías, que vamos a ver cómo Pablo estaba advirtiendo y dando respuesta a la iglesia de Colosas con respecto a las herejías.
Y la pregunta que podemos responder es, ¿cómo lidia un pastor, hermanos, cuando hay un foco de herejía en la iglesia? ¿Cómo lidia un pastor o los líderes cuando detectan una posible herejía en la iglesia? O también podemos responder, ¿cómo un cristiano puede discernir una enseñanza falsa? ¿Cómo un cristiano puede discernir? ¿Cómo puede saber que está en contra de la palabra del Señor? Y podemos responder, ¿por qué Cristo es la única respuesta? ¿Por qué el Señor Jesucristo es la única respuesta para todo lo que necesita la iglesia o lo que necesita un pecador? Vamos a leer, hermanos, me acompañan en la lectura, Colosenses 2, 8 al 10 primeramente. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, Epafras nos habla de que la Biblia de que él fundó la iglesia en Colosas. Había muchos gentiles y había una comunidad judía también, casi particularmente en las iglesias del Imperio Romano había judíos y gentiles. Entonces podían entrar herejías o enseñanzas de parte de los dos. Y las enseñanzas que entraron, hermanos, en la iglesia de Colosas fueron el gnosticismo, el legalismo, el misticismo y el ascetismo. Eso queremos ver en esta mañana un poco de cada uno y ver cómo Cristo es suficiente ante esas enseñanzas que puedan estar o entrar o detectar. Versículo 8 al 10. 8 al 10. Vemos el gnosticismo que Pablo advierte. Había algo que se llama neoplatonismo. Fíjense lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. A la filosofía que se refiere aquí al sistema neoplatónico, que estaba queriendo ingresar en la iglesia, ya se estaba enseñando. El espíritu es bueno y la materia es mala, decía el neoplatonismo. Por lo tanto, Jesús no puede ser hombre. La humanidad de Cristo estaba en el suelo. Jesús no puede ser hombre. Era la enseñanza. ¿Por qué? Porque todo lo material es malo. ¿Y cómo Dios va a incorporarse en algo malo? Era la enseñanza. Entonces lo que se estaba negando, rechazando, era la humanidad del Señor Jesucristo. Y nosotros sabemos, hermanos, por la Escritura, que el Señor es 100% Dios y 100% hombre. Que era el requisito para que pudiéramos ser salvos, era el requisito para que el sacrificio de Cristo sea suficiente. Fíjense lo que dice el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Aquí, hermanos, donde dice mirad que nadie os engañe, si vamos al original griego, lo que está diciendo aquí es miren que nadie los case. Es como el cazador cazando a su presa o poniendo una trampa. Que nadie les ponga una trampa. Que nadie los quiera cazar con esta enseñanza. Que Jesús no era hombre, verdadero hombre. Por medio de esas filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres. Aquí tradiciones de los hombres habla también de los argumentos de los hombres. Hermanos, si hay un problema en la iglesia siempre, o el problema que va a haber en la iglesia es el argumento o el concepto humano de las cosas bíblicas. Ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad?
somos muy analíticos, cuando el cristianismo es básicamente muy sencillo. Es fe y creer lo que dice la palabra. Eso es cristianismo auténtico. Pero nosotros empezamos a analizar. Entonces estos filósofos, estos neoplatónicos, empezaban a analizar muchísimo la divinidad de Cristo o la humanidad de Cristo, y empezaban a argumentar y decir, no, pero esto no es tan así, y empezaban a contaminar a la iglesia del Señor. Básicamente una iglesia sana, hermanos, cree y vive por la fe. Cristianismo sencillo. Pero aquí empezaron a meter huecas, sutilezas y filosofías. Así pensaban los griegos, así pensaban los filósofos. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? Es una buena pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos? Pero la respuesta está en la palabra del Señor, amén. Pero los filósofos empezaban a debatir de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es la esencia del hombre. Entonces empezaron a mezclar la filosofía con la escritura, con la palabra del Señor. Por eso Pablo advierte, fíjense el versículo 8, miren que nadie los enrede, que nadie los case. Platón ya venía enseñando el mundo ideal y el mundo material, lo bueno y lo malo, y terminaron diciendo que el espíritu es bueno y la materia es mala. ¿Se acuerdan? Este gnosticismo empezaba a surgir en esa época en la iglesia primitiva y duró como 200 años después. Destruyó muchas iglesias cristianas inclusive con ese pensamiento. ¿Se acuerdan cuando Juan también tenía que pelear contra el gnosticismo que había en la iglesia? Y el verbo se hizo carne, tuvo que decir, y habitó entre nosotros. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dijo el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque también en su época y en su vejez también estaba fuertemente instalado el gnosticismo en la iglesia. Fíjense lo que dice el versículo 9. Al final del 8 dice, y no según Cristo, y no según Cristo. Las filosofías huecas que se enseñaban estaban en contra de la enseñanza de Cristo. Por eso dice, no según las enseñanzas de Cristo sobre su humanidad. El versículo 9, fíjense, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ellos decían lo siguiente, hermanos, este gnosticismo, y la palabra gnóstico significa conocimiento secreto o misterios. Ellos decían que conocer a Cristo no era suficiente para estar cerca de Dios, sino que había que tener revelaciones misteriosas que solo algunos pueden acceder. Había como una barrera entre lo espiritual y lo material, había como un espacio vacío ahí. Y estos gnósticos decían que en ese espacio vacío había ángeles de Dios o potestades divinas que ellos daban la enseñanza a algunos que buscaban esos misterios y ellos alcanzaban el conocimiento de Dios. Pero ¿cómo refuta eso el apóstol Pablo? Fíjense el versículo 9. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Lo que está diciendo Pablo es, en ese espacio intermedio está Cristo. No necesitamos de ángeles, potestades, de misterios. De hecho, toda la iglesia tiene acceso a ese conocimiento del Señor. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Entonces Pablo empieza a refutar ese gnosticismo que estaba entrando en la iglesia. Eso pasa mucho hoy, pero disfrazado de otras formas. Por ejemplo, las iglesias con un ministerio apostólico, ¿conocen? Apostólico profético. Los apóstoles dicen que ellos tienen una revelación que decirle a la iglesia.
o los profetas de ahora, ellos nomás tienen algo que decirle y la iglesia no sabe qué es. Entonces la iglesia se llena porque quieren saber qué es. O los apóstoles dicen, a mí Dios me habló algo ayer, una nueva revelación. Tengo algo que la iglesia no sabe. Pero el versículo 9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios y Cristo es hombre. La iglesia tiene acceso a ese conocimiento y no necesita oír de un apóstol para acceder a ese conocimiento. ¿Se entiende, hermanos? La iglesia necesita hoy maestros que expliquen esas revelaciones que ya están reveladas para el pueblo de Dios. Los maestros son importantes en la iglesia, los pastores, maestros. Tienen que exponer y explicar y aplicar, nada más. No tiene algo nuevo que la iglesia no sabe. Entonces estos gnósticos aprovechaban esa penetración de la falsa enseñanza, bajaron la guardia, la iglesia bajó la guardia en el estudio bíblico. Entonces esos gnósticos eran muy respetados porque le decían, yo sé, a mí Dios me habló esto y es secreto, etcétera, etcétera, y empezaban a tener seguidores. Entonces los pastores de Colosas pedían socorro a Pablo. ¿Qué hacemos? Porque ya no me escuchan a mí. No quieren la sola palabra, sola escritura, sola enseñanza. Están queriendo revelaciones nuevas, nuevos secretos, nuevos misterios. Plenitud, fíjense lo que dice el versículo 9. Plenitud aquí es peroma en griego. Y es el espacio entre Dios y los hombres, y lo ocupaban los ángeles, como dice William McDonald, el comentarista, ¿verdad? Dios no solo se hizo hombre, sino que habitó plenamente en la persona de Cristo, y en Cristo somos salvos, perdonados, justificados y somos santificados. Hermanos, no necesitamos de misterios nuevos. Abrí la Biblia y ahí están los misterios revelados para la iglesia, amén. Aún para el nuevo convertido, el Señor te habla a través de la palabra del Señor. Y si algo no entendemos bien, la iglesia necesita de maestros capacitados para explicar y exponer las escrituras. Otra enseñanza que nos da el versículo 10, fíjense, contra el gnosticismo: y vosotros estáis completos en él. Estamos completos, no necesitamos otro mediador. De hecho, la Escritura dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre, dice, enfatiza otra vez. El único mediador entre Dios y los hombres. Pero también fíjense lo que es superior en ese espacio. Acuérdense que había ángeles ahí, inclusive potestades o ángeles caídos, inclusive en ese espacio que decían los gnósticos. Pero ¿qué dice de Cristo? Versículo 10, fíjense. Él es la cabeza de esos ángeles. Él es el jefe de esos ángeles. Él es el Señor de los ángeles caídos y de los ángeles santos. Él es el Señor de todo. A los ángeles caídos se les dice demonios. Y el Señor es el Señor de ellos también. Amén, hermanos. Es el Señor de todos. De todos. De hecho, la Biblia dice que Él es el Señor del cielo, de la tierra y abajo de la tierra. Es el Señor completamente. Entonces, fíjense, el versículo 10 es clave. Número 1, que estamos completos en Él. Y número 2, es la cabeza de todo principado y potestad. Acá cuando habla de principado está hablando de esos ángeles que ocupan ese espacio, ese peroma, esa plenitud. Entonces, hermanos, no necesitamos a nadie más en la iglesia que a Cristo. No necesitamos a nadie más. No necesitamos un apóstol que reciba nuevas revelaciones, porque la Escritura ya está toda completa. Tenemos todo lo que necesitamos para esta vida. No tratemos de buscar misterios fuera de la palabra de Dios, cosas que
Ya, de hecho, Deuteronomio habla de eso. Hay cosas secretas que Dios solamente sabe y hay cosas reveladas para los hombres, para su necesidad, para que el Señor les bendiga. Amén, hermanos. Amén. Gnosticismo es un peligro para la iglesia, las nuevas revelaciones. Hermanos, yo estuve en una iglesia por 15 años. Mi primera iglesia estuve 15 años. Y casi fui uno de los fundadores. Yo llegué en la segunda camada, el segundo grupo. Esa iglesia la fundaron 8 matrimonios, 8 hermanos con sus esposas, hace como unos cuantos años. Y cuando llego yo era la segunda camada de ese grupo. Bueno, empezó así, con un grupo de jóvenes. Había un misionero que fundó la iglesia y levantó un pastor ahí, se levantó un pastor y empezó la enseñanza y yo seguí todo ese proceso. ¿Y saben qué? Estaba muy buena la iglesia. Daba gusto ir a la iglesia. El misionero y el pastor hablaban del pecado, hablaban de Cristo, era bien simple. Llamaban al arrepentimiento. A mí me encantaba 2 clases que tenía el misionero. Uno era su Biblia, se llamaba, aprender los libros de la Biblia, o sea, recitarlas de memoria, me encantaba ese desafío. Y gracias a eso yo aprendí a encontrar, ¿verdad? Es bueno eso, porque antes decía, busquen en Génesis, yo buscaba en Apocalipsis, porque estaba medio, ¿verdad? Hasta que memoricé y bueno, sé encontrar rápidamente. Y la segunda clase que me encantaba era Apocalipsis. Queremos saber cómo vuelan los ángeles allá, todo. Apocalipsis era emocionante, todo iba bien, hasta que se le ocurre a los líderes, estaban buscando una estrategia de multiplicación y de crecimiento rápido. No se conformaba, habían 200 personas y para el pastor era poca gente. No. La Biblia dice que miles van a venir junto a vos. Cosas así, encontró no sé dónde, pero... Y se hizo una asamblea, yo no estuve de acuerdo, pero como era democrática la asamblea, se aceptó la venida del sistema G12 en la iglesia. No sé si lo escucharon alguna vez. Y yo era vendedor cuando eso, trabajaba en una empresa multinivel. Y cuando me explicaron el G12, dije, pero esto es lo que damos nosotros en la empresa. La pirámide, la jerarquía y la multiplicación de vendedores. Inclusive las charlas motivacionales del G12 yo las daba en la empresa que estábamos. Lo mismo es un Herbalife cristiano, ¿verdad? Bueno, ya saben dónde trabajamos. Y era multiplicar vendedores y ganar las comisiones de todos los vendedores y multinivel. Y estuve en desacuerdo, pero la asamblea dijo, si es para el bien de la iglesia, si van a venir los pecadores a la iglesia, vamos a meterle. El problema con el G12, tenía múltiples problemas este G12. Parecía atractivo porque todos los miembros, cada miembro era un líder. Él estaba obligado a abrir su casa para dar estudio bíblico. Sí o sí. Esa era la primera regla. Todos tienen que pasar por un curso de liderazgo y cada uno estaba obligado a abrir su casa para recibir a la gente, en posición del pastor. Y algunos hermanos, pero yo no sé hablar, no importa, Dios va a hablar. Pero yo, mi casa es chiquitita, pero no importa. Todos tienen que ser líderes. Y yo no encontraba eso en la Biblia, yo encontraba un llamado del Señor al liderazgo. Todos tenemos que predicar, pero liderar y predicar sin preparación. De hecho, el curso de liderazgo duraba 1 mes, 2 meses y ya son apóstoles. Te vas y había un librito que vos tenés que seguir y daba resultado. De 200 personas pasamos a 3.000 personas. 3.000 miembros el primer año. El pastor no estaba conforme, todavía él quería como 25.000, no sé cuánto. Ya se fue.
Pero en esas enseñanzas, hermanos, cada uno enseñaba como entendía. Empezó la confusión. Empezó la confusión. Hermanos, fue un problemón terrible, hermanos. Hubo divorcios, hubo pérdida económica de las personas, hubo enfermedades y negligencia. Había personas con tratamiento médico, pero los líderes le decían que deje todo el remedio, tire todas las muletas, todo, porque el Señor le va a sanar, el Señor le va a curar el cáncer, y dejaban el tratamiento médico. Pérdidas de casas, de autos, se entregaba todo en el nombre de Jesús. La gente se quedaba sin casa. No quería dar su casa, pero el pastor decía que por fe tiene que dar su casa. Y se quedaban sin casa hasta hoy. Y los pastores empezaron a tener, o decir que tenían revelaciones, estos misterios, y que solo ellos tienen que venir a la iglesia porque solo ellos tienen ese conocimiento, ese misterio. ¿Se dan cuenta el daño que hace el gnosticismo? Cuando Cristo y su palabra es suficiente. Por eso los reformadores o otros hermanos hablaban siempre de sola escritura, solo la palabra del Señor. Solo la palabra del Señor. Es bueno el estudio bíblico, es bueno abrir su casa para estudiar, pero hay que hacer con la palabra del Señor, amén. Hay que hacerlo con la palabra del Señor. Y los resultados se los dejamos al Señor. Es el Señor el que llama, es el Señor el que salva, es el Señor que trae a los perdidos a la iglesia con su Espíritu Santo y su poder. Entonces no necesitamos, hermanos, de otros mediadores, ni estrategias, ni sistemas humanos. Necesitamos la palabra del Señor. Versículo 11, allá conmigo, al 17, que se extiende un poco más. Este sí que es bravo. El legalismo en la iglesia. El legalismo en la iglesia. Versículo 11 al 17. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, fíjense que decía, nadie los enrede, ahora dice, nadie os juzgue. Hay una orden de Pablo, nadie los enrede y nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra, repito, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Hermanos, eso también está inclusive vigente hasta hoy. En Ciudad del Este por lo menos hay mucho de eso. Judaizar a la iglesia, o apartarse y crear o seguir una práctica judaica, ser judaizantes, le decimos allá en Ciudad del Este. ¿Qué pasó del hermano fulano? Se hizo judaizante, ¿verdad? Volvió al legalismo, a las prácticas de los judíos. ¿Cuál es el distintivo de los judíos o de ser judaizantes? Lo vemos aquí en la Biblia, hermanos. Los distintivos del judaísmo. Número 1, guardar el pacto. ¿Cómo? A través de la circuncisión. Ellos entendían que la circuncisión física guardaba el pacto con Dios, que de hecho Dios les ordenó que hagan, pero para una enseñanza y un propósito. En realidad había que circuncidar el corazón para estar unido a Cristo. Esa es la circuncisión o la unión real con el Señor. Ese es un distintivo, guardar el pacto a través de la circuncisión. ¿Cómo sos judío también?
guardando la dieta religiosa, separando alimentos puros y alimentos impuros. Hay hermanos que vienen a nuestra iglesia que vinieron con esa costumbre judaizante, pero por motivo de problemas en sus reuniones salieron y vinieron y nos explicamos: nosotros somos judaizantes y queremos congregarnos acá, ¿verdad? Entonces yo empiezo a hacerle entre broma y serio: mira, nosotros nos circuncidamos, ya te aviso ya. Segundo, nosotros comemos jamón, chancho, yo le aviso ya. ¿Por qué? Porque con advertencia, porque por ahí viene, pero le doy la advertencia. Le digo en serio, cuidadito con meter tus enseñanzas en nuestra congregación, si no está invitado a salir. ¿Se entiende? Y tenemos en el estudio bíblico judaizantes que están luchando con volviendo al Señor, pero luchando. Una vez le hice orar, inclusive, estaba orando y dice: te agradecemos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bueno, ¿se entiende? Se le escapó, me dijo. Y bueno, pero tenemos compasión y misericordia y estamos ahí corrigiendo. En su mente es el problema. En su mente. Y se absorbió tanto, arraigó tanto esas costumbres que a veces habla como judío, tiene costumbres judías, ¿verdad? Hasta me dijo que guarda el sábado a ver con su familia. Es un problema. Es un problema. Pero tenemos paciencia y estamos orando por esas personas. Otro distintivo, hermanos, es guardar el calendario religioso, las fiestas religiosas, especialmente las lunas nuevas, y guardar el sábado. Entonces los distintivos judíos son la circuncisión, la dieta alimentaria y el calendario judío. Ese es el distintivo. Pero hermanos, versículo 14, fíjense, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Hermanos, ¿por qué el Señor, por qué eso era símbolo de todo lo que iba a venir? O que Cristo es el cumplimiento de esas tradiciones y promesas y costumbres. Porque el Señor fue el único que cumplió, hermanos. Él cumplió cabalmente todo el requerimiento de Dios. Él cumplió todos los mandamientos. Ayer estuvimos hablando de eso. ¿Para qué era la ley de Moisés? ¿Se acuerdan lo que estuvieron? ¿Para qué era la ley de Moisés? ¿Para qué fue dada a Moisés? Uno, para mostrar el carácter de Dios, mostrar cómo es Dios. Dios no miente, Dios no roba, Dios no peca. Ese es el reflejo de los 10 mandamientos. Así yo soy. Y esto aborrezco. Y esto tienen que cumplir. Si obedecen esto, entonces van a vivir, van a ir al cielo, los 10 mandamientos. Y Dios sabía que no podían cumplir los 10 mandamientos. El segundo propósito de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Que se sientan condenados, sin salida. No puedo, porque si falla en uno de los mandamientos, falla en todos los mandatos, en todos los mandamientos. Para eso servía la ley, para condenar a la persona, para que sea imposibilitado de cumplir y diga: estoy condenado. Y tercero, y donde entra la esperanza allí, ¿cuál es el propósito, hermano, de la ley? Llevarlos a Cristo, al que cumplió toda la ley. Amén. De hecho, Pablo dice: es como un ayo, una nodriza, es como un cuidador, una cuidadora que te agarra de la mano al niño que está criando y se lo lleva al amo. Lo cuida, lo limpia, lo educa y se lo entrega al amo. Es costumbre griega, costumbre en Roma. Y se lo llevaba vestidito, educadito al amo, que trabajaban todo el día, no estaban, los cuidaba. Y eso hace la ley. La ley hace que un pecador se pregunte: entonces, ¿cómo me voy a salvar?
y por medio de Cristo. ¿Se está entendiendo, hermanos? Amén. Por eso es peligroso. Judaizar es retroceder todo otra vez. Es volver todo atrás. Es pisotear todo lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Volver otra vez. De hecho, hermanos, la celebración de la iglesia, ¿cuál es actualmente? ¿Qué es lo que celebramos, hermanos? Su resurrección. Cada domingo. Por eso algunas iglesias toman la cena del Señor todos los domingos. Algunos por factor tiempo, por otros motivos, cada un mes, cada 15. No hay problema con eso, que se haga la cena del Señor todos los domingos, una vez por mes, cada tanto. No hay ningún problema. Lo importante es que se recuerde. Esa es la fiesta más grande de la iglesia. Amén. Amén. La victoria del Señor en la cruz del Calvario. Ni siquiera la Pascua judía nosotros celebramos. Ni siquiera ese éxodo nosotros no celebramos eso. Eso fue figura. Una enseñanza de lo que Cristo iba a hacer. Cristo es nuestra verdadera Pascua. ¿Amén? Cristo es nuestra verdadera Pascua. Es la fiesta que tenemos. Nosotros reposamos el domingo porque Cristo resucitó el domingo. Y con respecto a la comida, comed todo lo que se te ponga en la mesa, dice Pablo, con acción de gracias. Y ahí me gustó ese versículo. Todo lo que está en la mesa ahí, comed. Ahora, si tu conciencia te dice, no, ¿se entiende? Pero hay libertad en Cristo, ahora somos libres, no necesitamos ese legalismo. Y eso entra mucho en la iglesia por medio del judaísmo, por medio del judaísmo. Hermanos, hay una frase que es muy conocida en la iglesia que dice: Cristo vivió la vida que no podíamos vivir. Cristo sí vivió una vida que nosotros no podíamos vivir. Y también murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir, vida de obediencia plena, absoluta. Y Él murió cuando nosotros en realidad teníamos que morir. Eso habla Mateo 5:17, Hebreos 4:15, Romanos 6:23, Isaías 53. Cristo murió la muerte que nosotros merecíamos morir. Hermanos, los rituales, los sacrificios y ceremonias eran una representación incompleta y temporal de lo que Cristo iba a hacer. Fíjense lo que dice el versículo 17, todo lo cual es sombra. Todo eso es sombra. Está aclarando, acuérdense, Pablo le está aclarando a Epafras, a los pastores de Colosas. Saca eso de la iglesia porque es sombra de lo que ha de venir. Hermano, no es un juego el judaizar en la iglesia, es algo serio, es algo ofensivo para Dios. La iglesia no ha entendido entonces lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Se está entendiendo, hermano? Amén. Entonces es ofensivo lo misterioso y buscar misterios, y es ofensivo también el legalismo en la iglesia. Siempre enseñamos en el estudio bíblico del día, también le enseño a los hermanos que nosotros caminamos por un sendero muy fino que se llama libertad cristiana. Ahí, si mientras estamos ahí en ese camino, somos felices, caminamos bien por la libertad cristiana, vamos silbando, cantando, felices. Pero hay como dos zanjones al costado que podemos caer en esos dos zanjones. Tenemos que tener cuidado. Por eso hay que caminar derechito. ¿Cómo se llama? Legalismo y libertinaje. Sin darnos cuenta podemos ir muy por acá, o sin darnos cuenta podemos ir por acá. Por eso siempre le pedimos la gracia al Señor y que nos enseñe la palabra y andemos con libertad. Amén. Porque una iglesia puede caer en el legalismo, como caímos nosotros cuando yo congregaba en esa iglesia. Un legalismo atroz. Era hasta difícil casarse, hermano. Los jóvenes sufrían mucho. ¿Por qué? Porque el pastor decidía si es de Dios o no es de Dios ese noviazgo. Me gusta fulano, no es de Dios. ¡Wow! Los jóvenes. Y los jóvenes le creían. Los padres ya aprobaron todo.
Los padres le bendijeron a los hijos, pueden casarse, estamos contentos con ustedes, pero vamos a contarle al pastor, no es de Dios. Y muchos jóvenes creían en eso y cortaban la relación. El Señor me dijo que me entregues tu casa, el Señor me dijo que hagas esto, el Señor me dijo que abras el negocio en tal parte, y la gente decía. Legalismo atroz, ¿verdad? Un legalismo terrible. Legalismo y libertinaje. El libertinaje también es peligroso. Hago lo que quiero en la gracia de Dios. Vale todo porque estoy bajo la gracia. Y ahí que tenemos que tener cuidado con eso también. Amén, hermano. Voy a pecar porque la gracia de Dios es más. Su gracia es mayor, luego cantamos. Voy a meterle a full al pecado total, su gracia es más grande. Eso es un pensamiento incorrecto también. Tenemos que entender lo que es santidad, lo que es libertad. Tenemos que estudiar esas cosas en la iglesia. Martín Lutero dijo: la ley nos envía a Cristo para nuestra salvación. Cristo nos envía a la ley para nuestra santificación. ¿Amén? ¿Cuándo sirven los 10 mandamientos? Cuando ya somos salvos. Ahí tiene sentido los 10 mandamientos. ¿Entiendes? No es que yo voy a cumplir los 10 mandamientos para que Dios me salve, voy a procurar. No, Dios me salva y ahora en libertad voy a obedecer los 10 mandamientos. En libertad, y me voy a equivocar, pero voy a agradar a mi Señor. No robando, no mintiendo, no injuriando, no deseando a la mujer de mi prójimo. ¿Se está entendiendo? Ahora sí puedo con alegría y gozo procurar obedecer los 10 mandamientos, porque Dios ya me salvó, el Señor ya me salvó. Yo descanso en Él. Y si tropiezo me levanto, Él me perdona otra vez y sigo adelante. Soy salvo. Amén. No porque cumplo la ley de Moisés o las leyes de Dios, sino por los méritos de Cristo. Por los méritos de Cristo. Hermanos, el movimiento judaizante está grande en muchos países. Cerca de casa, hermanos, hay una iglesia que suelo ver la transmisión porque empieza el culto más temprano. Nosotros tenemos el culto a las 10 y mi vecino creo que tiene 8:30 ya el culto. Entonces, yo suelo mirar, me conecto a las redes y veo qué están predicando las iglesias, cómo están, ¿verdad? Para ver, para orar, para acercarnos, porque son mis amigos los pastores, muchos son conocidos, entonces trato de decirles cosas. Y a veces en una alabanza el hermano está tocando el shofar, por ejemplo, ¿verdad? O tiene la bandera de Israel bien colgada acá. Entonces trato de acercarme y decirle que no es necesario ese tipo de cosas. No es necesario ese tipo de cosas. No son necesarios los rituales, los sacrificios. Cristo es suficiente, hermanos. También están los grupos que pagan una fortuna para bautizarse en el río Jordán. ¿Conocen esos paquetes de turismo? Sí. ¿Verdad? Y fue simpático una vez porque uno del estudio bíblico, y congrega que viene con nosotros, es un personaje el hermano. Es simpático, por eso le digo que es personaje, es bien simpático él. Y nos costaba a nosotros que le bauticemos nosotros. Estoy pensando. Pero después me entero que él se fue a un viaje a Israel y ahí se bautizó. Ah, vos sos delicado, le dije. En el Jordán, ya me bauticé cuando me bauticé en el Jordán. ¿Verdad? Porque para él tenía un valor, o sea, es el verdadero bautismo, decir, ¿verdad? En el río Jordán, hay que ir hasta allá. Y bueno, no estaba entendiendo que todo eso ya pasó. También querer celebrar las fiestas judías de la Biblia. Y dijimos que la única fiesta, hermanos, de la iglesia es la cena del Señor. Amén. Esa es la fiesta de la iglesia, la cena del Señor. Ahí es donde no hay que faltar al culto. Ahí es donde hay que venir santificado y pedirle perdón a Dios y con gozo compartir la cena del Señor. Ahí recordamos que su muerte, su resurrección, es ahí.
Versículo 18, vamos avanzando. Otra herejía que encontraron en la iglesia de Colosas, versículos 18 y 19. Fíjense que dice Pablo: nadie los engañe, nadie los juzgue. Y en 18 dice: nadie os prive, nadie les prohíba. Dice aquí: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí es algo interesante, hermanos. Misticismo. Aquí hay un tipo de misticismo también en la iglesia, místicos en griego, que significa también misterio o secreto. Se refiere a prácticas o creencias que priorizan experiencias subjetivas y esotéricas. Son los que no tanto dependen de la palabra del Señor, sino que viven según la experiencia. Siento esto. Yo, hermanos, era una persona que quería experimentar todo de Dios, porque veía que mis hermanos lo experimentaban, los hermanos más maduros. Yo era nuevo, y a veces tomando un té con los hermanos decían: yo sentí cuando Dios vino y me erizó toda la piel. Yo decía: yo quiero sentir eso. Yo no sentía nada. Otro relataba que el Señor entró por su ventana, una luz, parece que era un ladrón, ¿verdad? Era una luz que entró y yo decía: Señor, yo quiero eso. A mí no me pasa. Yo me enojaba porque nada de eso yo sentía. Yo ni lloraba, ¿no? Sí, lloraba por la salvación y todo eso, pero nunca se me erizó la piel, no me agarró fiebre, nada, hermano, nada. ¿Cómo a ellos se les aparece y a mí no? ¿Cómo le aparece? Yo a veces dejaba la puerta abierta para que por si entra Jesús, ¿verdad? Pero no había caso. Se imponían las manos y la gente volaba, hermano, en el piso. Hasta que decidí tirarme o algo así, porque a mí no me pasaba nada. Misticismo, ¿verdad? Después entendí que no había que vivir en base a esos misterios, misticismo. Dios es Dios y puede ocurrir lo que sea, hermanos. Pero la palabra profética más segura es la palabra del Señor. Amén. Es un ancla, la palabra del Señor. Es más importante la palabra que la experiencia. Eso es más importante, hermanos. Lo que dice la palabra de Dios que lo que vos experimentes, porque a veces es engañoso el corazón y a veces no fue un ángel o Dios, fueron tus sentimientos, fue tu adrenalina, te emocionaste y pensaste que Dios te tocó. Es más confiable eso, hermano, la palabra, que un toque de afuera. No sabemos quién te habló. Me habló Dios, y puede ser tu propia conciencia la que te habló, tus propios conceptos. Dios me dijo que haga esto, pero Dios o tu corazón. ¿Qué garantías hay? ¿Se entiende? Entonces había ese problema también, y dice el versículo 18: nadie los prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Está hablando de los místicos. Las sensaciones y experiencias misteriosas que Pablo dice: eso son todo vanidades. Todo vanidades son eso, ¿verdad? E increíblemente las sectas se formaron con la mística. Las sectas fueron formadas generalmente por la mística, por el misticismo. El G12, ¿cómo nació? Con una visión. Con una visión. A un predicador se le apareció una visión y le dijo que mire las estrellas que están en el cielo y la arena que está en el mar. Así va a ser tu iglesia, ¿verdad? Y el pastor agarró, como se dice, esa promesa y empezó a enseñar eso, la multiplicación. Tu iglesia va a ser infinita de
inteligente porque Dios le mostró en visión las estrellas del cielo y la arena que está en el mar. O sea, lo que vio Abraham, pero solo Abraham. También los mormones, a José Smith se le apareció supuestamente el ángel Moroni, otra vez una visión, y le estaba diciendo: yo te voy a dar, está incompleta la obra de Cristo y está incompleto los 10 mandamientos, yo te voy a dar piedras nuevas con leyes nuevas, y esa es la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia mormón. También un ángel se le apareció a Mahoma, y le dijo a Mahoma que el judaísmo fue la primera iglesia de Dios, pero incompleta. El cristianismo es la iglesia de Dios, pero imperfecta e incompleta. Y el islamismo completa la iglesia de Dios. O sea, la iglesia perfecta es el Islam. Y el profeta más grande ahora, ¿quién es? Mahoma es su profeta. Para el Islam, Jesús es un buen profeta, pero no es el mayor de los profetas, sino Mahoma es el profeta más grande ahora, porque el Islam es la iglesia más perfecta, más completa. ¿Se entiende, hermano? Pero ¿todo de dónde vino? De una visión. Un ángel apareció. Así se crean las sectas. Así sale un hermano de la iglesia y abre para su iglesia, cuando dice, cuando no fue pastoreado, no fue nombrado, no fue probado, no fue examinado, sino que dice: Dios me habló y dijo que abra la iglesia por ahí. Se llama misticismo. El misticismo. Y por último, hermanos, versículo 20 al 23, otra enseñanza herética que estaba en la iglesia de Colosas es el ascetismo. El ascetismo. Ser un ascético o el ascetismo, hermanos, básicamente es castigar la carne para tener el favor de Dios. Golpearse. Había orden de la Iglesia Católica, había sacerdotes que cuando pecaban durante el día, tenían que la única forma de redimir sus pecados era azotándose la espalda. Era la orden, por ejemplo, de Martín Lutero, donde Lutero estaba en esa orden. Y Lutero a veces se flagelaba. ¿Por qué? Porque él decía: peco y no me voy a salvar. De hecho, Lutero dijo, le preguntaron: ¿le amas a Dios? Lo odio. Odio a Dios, dijo Lutero. Porque él veía imposible la salvación. Porque él pecaba. Él tenía deseos, concupiscencia en su mente. Y estaba encerrado en la iglesia. Él se dio cuenta que aún así pecaba. Él inclusive dejó la carrera de derecho. Su papá quería que sea abogado. Dejó todo eso porque decía: eso me va a hacer muy mundano. Y se metió en la iglesia. Tal vez como sacerdote pueda llegar al cielo, porque debía estar encerrado leyendo la Biblia todo el día. Pero se dio cuenta que aún con su mente pecaba y terminó odiando a Dios, diciendo: es inalcanzable la salvación. Hasta que encontró la palabra de Dios en Romanos 1, algo que le explotó la cabeza y cambió su mentalidad. Y descansó en Dios, que dice: el justo por la fe vivirá. Descansar en Dios. Lutero creía que por su fe vivirá. Por él, por sus obras, por sus méritos, pero encontró en la palabra que por la fe en el Señor va a vivir. Y empezó a descansar en el Señor. Amén. Era castigar la carne. Esa es la asceta. Esa era la falsa enseñanza. Los maestros decían: tenés que castigar el cuerpo. Inclusive hay un padre de la iglesia llamado Orígenes. Si lo investigan después, Orígenes seguía esta enseñanza también, lamentablemente. Y él se castró. Él se mandó castrar Orígenes porque tenía deseos, ¿verdad?
y dijo, me voy a castrar, voy a lastimar mi cuerpo para ver si ya no deseo más a las mujeres. Craso error. Se castró y siguió acá. ¿Dónde está el problema? Acá. Y dijo, oh rayos. ¿Verdad? Él se castró, hermanos, pero él seguía deseando, pensando pecaminosamente en su mente. ¿Dónde está el pecado, hermanos? ¿En el cuerpo o en el corazón? ¿Se entiende? Entonces, es una enseñanza peligrosa. Tienes que afligir tu cuerpo. O literalmente el Señor dice, corta tu mano si te va a hacer pecado, saca tus ojos, ¿verdad? Y cuando el Señor lo que está diciendo es una enseñanza extrema. Hace eso inclusive si vas a pecar. Sacate tus ojos, decía el Señor. Y algunos literalmente, hermanos, la falta de comprensión de la palabra del Señor. Lastimar tu cuerpo, castigar tu cuerpo, y eso era una señal de espiritualidad. Cuando se contaban los testimonios, yo me reventé todo otra vez acá. ¡Wow! ¡Qué espiritual! ¡Qué espiritual! ¡Qué cerca de Dios que está! Porque se castiga su cuerpo. Pero hermanos, el ascetismo enseña una falsa humildad y una falsa piedad. La piedad no va por ahí, por lastimar el cuerpo. También enseña una falsa espiritualidad. Al final, hermanos, no es un culto al Señor, sino que es un culto a sí mismo. La persona se quiere mostrar piadosa y espiritual, lastimando su cuerpo. Fíjense lo que dice, hermanos, el versículo 20, Colosenses 2:20. Sobre el ascetismo. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿qué son rudimentos del mundo? Argumentos del mundo, ¿verdad? Los pensamientos del mundo, las ideas del mundo. Porque como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Fíjense ahí, en duro trato del cuerpo, pero al final no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lastimar el cuerpo no santifica, no hace que no pienses pecaminosamente, no va a hacer eso. Cortarte la mano, sacarte los ojos, golpearte la espalda. El problema siempre estará en el corazón. Amén. En el corazón. El tema de la vestimenta, sabemos que hombres y mujeres, su forma de vestir de un cristiano debe ser decente nomás. Y punto. Sin tantas vueltas. Amén. Porque puedes estar cubierto totalmente como una mujer árabe, pero tu corazón puede estar lleno de deseos pecaminosos. El problema está en el corazón, no en la ropa. Pero por el testimonio de la iglesia y a la luz de la comunidad, varones y mujeres, debemos estar siempre según la ocasión, decentemente. Amén, hermano. Eso nomás tenemos que entender. Es muy simple, muy sencillo. En conclusión, hermanos, fíjense lo que dice el apóstol Pablo al final. Estos no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Cristo es suficiente, hermanos, para salvación. Número 1. Cristo es suficiente para salvación. No hay nada más que agregar, hermanos. Su sacrificio es suficiente. Prediquemos la suficiencia de Cristo. Cristo es suficiente, hermano. No necesitamos algo más para ser salvos. Segundo, Cristo es suficiente para la santificación. Hermanos, es bueno tener una biblioteca con libros. A mí me encanta. Pero recordad que no son inspirados esos libros. Vale la pena. ¿Qué hacen los libros cristianos buenos, hermanos? Simplemente amplía y te da ejemplos de lo que ya está en la palabra de Dios. Por eso es bueno.
Amén. Es bueno leer buenos libros cristianos, pero la palabra de Dios debe ser en donde tenés que dedicarle más tiempo a tu lectura. Amén. Es la palabra del Señor. Ahí está el poder transformador. La palabra es lo que transforma, es lo que santifica, es lo que salva, es lo que ayuda. Cristo es suficiente entonces para la santificación. Segunda de Pedro 1:3 dice: su divino poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. Todo lo que necesitamos es la palabra del Señor. Cristo es suficiente como mediador. 1 Timoteo 2:5, el único mediador entre Dios y los hombres es el Señor Jesucristo. No necesitamos rituales, no necesitamos ángeles, santos, solo Cristo necesitamos, solo el Señor. Y por último, es suficiente para la vida diaria, cotidiana. Cristo es suficiente. La iglesia tiene que volver otra vez a enseñar la suficiencia de Cristo, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra congregación, la mayoría de nuestra congregación es profesional, gente con títulos, ¿verdad? Abogados, arquitectos, médicos, y lidiamos mucho con eso, todos. ¿Por qué? Porque siempre hay un poquito de orgullo, ¿verdad? Yo soy profesor, por ejemplo, también. Entonces, siempre lidiamos con eso, bueno, el intelecto, el talento, la capacidad. Y es bueno. Sos un arquitecto, el mejor arquitecto. Sos civil, bueno. Sé buen ingeniero, buen abogado, para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es nuestra lucha, hermanos, con los profesionales o el que cree que sabe hacer algo en la vida? El orgullo. Amén. Entonces, a veces nuestro orgullo nos hace decidir cosas sin consultar la palabra del Señor. ¿Verdad que sí? O si no, yo tengo el dinero, yo tengo el talento, yo sé cómo se hace, yo entiendo, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que ser sencillos y humildes y recurrir para la vida diaria. ¿A quién? Al Señor. Al Señor, hermano. El Señor es superior a cualquier profesional, amén, a cualquier rey, a cualquier presidente, a cualquier científico. Tráiganme al más grande de los pensadores cristianos, es un poroto ante Dios, hermano. Tráiganme al mejor hombre que haya en el mundo, en ciencia, en conocimiento, y no es nada delante de la presencia del Señor. Eso es lo que tenemos que saber. El Señor es soberano, Él sabe todo, hermano. Amén. Él sabe todo y está revelado en su palabra, para que cualquier hombre simple y sencillo mire de todo corazón, la revise, lea ahí, obedezca, y el Señor le va a bendecir. Vaya conmigo y cerramos con este versículo, Colosenses 3. Fíjense cómo Pablo le da entonces una orden a la iglesia. Colosenses 3, 1 al 4. Cómo Pablo le da una orden a la iglesia después de mostrar las herejías. Versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué hay que hacer, hermano? Buscar las cosas de arriba, buscar la palabra, buscar al Señor, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Otra orden, fíjense, imperativo: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, cuando vuelva Cristo en gloria, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Mientras esperamos su venida, entonces, que Cristo sea suficiente para la iglesia y para tu vida personal. Amén, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor. Gracias por tu enseñanza, gracias por tu palabra, gracias por la advertencia, Señor. Entendemos que pueden entrar malas enseñanzas, herejías en la iglesia, Señor.
Yo te pido que tú nos guardes de esas cosas, Señor. O que tengamos el discernimiento, Señor, para estar advertidos y saber, Señor, que no proviene de ti esas enseñanzas. Queremos que nuestra iglesia, queremos que nuestro corazón, Cristo sea suficiente, Señor. Que tú seas suficiente en nuestras vidas, Señor. Hay veces que puede ocurrir que nadie nos va a ayudar. Va a haber momentos de tribulaciones o angustias o temores o preocupaciones donde nadie nos va a poder ayudar ni asistir. Ni siquiera la iglesia ni los hermanos, porque tú lo permites, Señor. Y es ahí donde vamos a depender totalmente de ti, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir bajo esa idea, ese lema, esa orden, que Cristo sea suficiente. Que Cristo sea nuestra ancla, que Cristo sea nuestro pan diario, que Cristo sea nuestra agua de vida eterna. Tú dijiste, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el camino, yo soy el pastor de las ovejas. Señor, que tú seas el único pastor en nuestra casa, el que dirige nuestro hogar, el que dirige nuestra vida, Señor. Que tu palabra esté por encima de cualquier escrito, de cualquier reglamento, de cualquier documento, Señor. Que tu palabra esté por encima de toda regla y mandato, Señor, en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias por esta iglesia en Bellavista, Señor. Yo te pido que tú cuides a mis hermanos, tú cuides esta iglesia porque es tuya, Señor. Tú la guíes, tú la dirijas, tú enseñes, tú disciplines, tú exhortes, tú animes, Señor, y que sea solo tú el pastor aquí, Señor, el gran pastor de las ovejas. Te damos gracias, Señor, por esta congregación, que sea una luz en la comunidad, Señor, que sea una iglesia que predique tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, Señor, que sea una iglesia que ame y sirva a su prójimo, Señor, que sea una iglesia que refleje el amor de Cristo, Señor. Te damos gracias y toda la gloria es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias.